Fiscalía realiza nuevos allanamientos por el caso Odebrecht. 3 personas fueron detenidas por presunta captación ilegal de dinero. Lenín Moreno presentó en la Asamblea el proyecto de ley que busca disminuir la violencia de género. Consejo Metropolitano de Quito suspende sesión que debía definir el alza de pasajes. Transportistas anunciaron suspensión del servicio. Un hombre fue detenido en Quito por presuntamente haber abusado de una de sus familiares durante 14 años. En lo internacional, Venezuela tendría 22.000 millones de dólares en contratos con Odebrecht. Además, deslizamiento de tierra en los Alpes suizos deja varias personas desaparecidas. Jueves 24 de mayo del 2017, amigos, bienvenidos a su informativo estelar El Comercio TV, con noticias importantes en esta jornada. María Mercedes. Buenas noches, María Fernanda, amigos televidentes, un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Iniciamos la misión estelar del Comercio TV. Aquí iniciamos. En resistencia se declaró el gremio del transporte público luego de que sea postergada la sesión del Consejo Metropolitano que debía definir el posible incremento de la tarifa. Se espera que el debate se realice en los próximos días. El incremento de la tarifa de transporte público no llegó a votación. Aún se mantendrá en compás de espera, pese a la expectativa que generó en el gremio del transporte, quienes insisten que con un costo de 25 centavos por pasajero no podrán seguir operando. Es justo una revisión, ya que durante 14 años nos hemos mantenido con una tarifa de 25 centavos. Los estudios dan para 38 centavos y para 44 centavos, pero también hay que ser consciente con la ciudadanía. Estamos en una situación bastante difícil en el país. Mientras las opiniones de un posible aumento de la tarifa continúan divididas. A mí me parece que lamentablemente es totalmente necesario. ¿Por qué? Porque muchos de los buses ya están trabajando a pérdida. No se pueda tomar una decisión favorable de ninguna naturaleza sin que premie primero la calidad de la prestación del servicio. Sin ello no habrá ninguna decisión. El debate, que fue el último punto del orden del día, inició con la exposición del informe técnico que sugiere un alza de 5 centavos. Tras la presentación, varios concejales realizaron observaciones al texto que deberá ser nuevamente revisado por la Comisión de Movilidad antes de una nueva convocatoria para la discusión final. Parlamentariamente se necesita votos para poder tener indudablemente una tarifa establecida legalmente. Esto hoy no ha sucedido y lo que el municipio siempre hará es ponerse al lado de la gente. Decisión que generó el rechazo generalizado del gremio, quienes se declararon en resistencia hasta que el cabildo se pronuncie a su favor. No tenemos recursos para operar. Hoy el municipio reconoce que nos asiste el derecho, pero no tiene la voluntad. Es responsabilidad del municipio de este caos que está ahorita dándose. La misma Constitución dice: nadie obligará a realizar un trabajo forzoso ni gratuito, y eso es lo que nos están obligando. Señores, nosotros tenemos dignidad y no podemos permitir que nos sigan manoseando. El municipio advirtió que de existir una paralización de actividades, pedirá la colaboración de la Policía Nacional para impedir que la ciudadanía se vea afectada. No lo vamos a permitir porque a la gente se le trata con el respeto de darle un servicio público y no suspender un servicio público. En el caso de que el Consejo Metropolitano rechace el incremento, la propuesta deberá esperar un año para volver a ser tratada, informó Sofía Vintimilla. Atención, hace pocos momentos el alcalde de Quito anunció que la municipalidad no va a permitir que los transportistas presionen a las autoridades con medidas de hecho. El burgomaestre informó que presentarán una denuncia en la fiscalía ante una posible paralización. Además dijo que de concretarse el paro, el pico y placa este viernes no regirá en la ciudad. Luego de que en el Consejo Municipal no se logró concretar un acuerdo para el alza de pasajes y del anuncio de una posible suspensión del servicio, el alcalde de Quito reaccionó, anunciando la noche de este jueves que no permitirán que se quiera presionar a las autoridades con medidas de hecho. Y por lo tanto no aceptaremos ni amenazas ni presiones de medidas de hecho que puedan afectar aquello. La paralización de un servicio público como la transportación pública está expresamente prohibida en el artículo 326
de la Constitución Política del Ecuador. Que para evitar cualquier situación, presentarán de inmediato una denuncia en la Fiscalía en contra de quienes quieran paralizar el servicio. Que esta noche vamos a presentar ante la Fiscalía General del Estado un acto urgente para poner en conocimiento de la autoridad la posible comisión de un delito. Me refiero a la paralización de un servicio público. Que los sistemas de transporte en manos del municipio trabajarán de forma permanente y de concretarse la suspensión del servicio a la medianoche de este viernes, la restricción del pico y placa será suspendida. Vamos a poner a disposición de la ciudadanía todas las unidades de transporte metropolitanas, así como también unidades de transporte del sistema escolar que quieran adherirse a este plan operativo emergente. Es decir, haremos nuestro máximo esfuerzo para mitigar los efectos negativos que esta paralización inconstitucional e ilegal del transporte público pueda generar en los ciudadanos. Y de igual manera, quiero anunciar que en caso de que esta paralización se concrete, el día de mañana no regirá el pico y placa como una medida para atenuar los efectos negativos de esta posible paralización. Mientras tanto, los transportistas anunciaron entrada a la tarde que devolverán al municipio sus permisos de circulación para evitar sanciones y que la suspensión del servicio sea viable. Todos los gerentes, todos los presidentes, vamos hoy en la tarde a la Secretaría de Movilidad a entregar nuestros permisos de operación y quedamos en libertad para defender que el Pepe tampoco vaya detenido, señor. El alcalde de Quito asegura que no permitirá presiones de ningún sector, que si los transportistas quieren dialogar están abiertos a conversar, pero sin medidas de hecho de por medio. Ni este municipio, ni el Consejo Metropolitano que presido van jamás a actuar bajo presiones ni amenazas. Nunca las vamos a aceptar. Informó Javier Gallo. 3 personas fueron detenidas tras nuevos allanamientos en las ciudades de Quito y Guayaquil. La Fiscalía realizó los operativos para detener a estas personas vinculadas con el caso Odebrecht, pues la empresa en la que laboraban facilitaba la entrega de dinero en efectivo a personas que están detenidas por el caso. Tras varios meses de investigación, la Fiscalía emprendió operativos para allanar varias oficinas vinculadas con la institución financiera Saibank, que ya era rastreada desde hace varias semanas, pues se sospechaba que mediante esta institución se realizaban pagos en efectivo a personas vinculadas con el caso Odebrecht. La fiscal Diana Salazar encabezó los allanamientos, donde se pudo recabar decenas de documentos, tanto en Quito como en Guayaquil, que servirán para sustentar las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía en este caso de corrupción que ha sacudido al país. Tras los allanamientos, se detuvo con fines investigativos a al menos 3 personas, Daniel B., Juan S. y María Belén A. Ellos permanecerán retenidos por al menos 24 horas. Informó Javier Gallo. Asambleístas del bloque de Creo aseguran que votarán a favor de la vinculación a juicio del vicepresidente Jorge Glass, a pesar de no estar de acuerdo con esta figura legal, mientras que Alianza País afirma que los organismos judiciales son los encargados de decidirlo. El movimiento Creo expresó que votará en favor del frente al pedido de vinculación en contra del vicepresidente Jorge Glass. Sin embargo, manifestó no estar de acuerdo con la figura de asociación ilícita con la que ha sido vinculado, con lo que podría recibir una pena de menos de 5 años y que además se lo considere como cómplice y no como autor de los delitos. Varios asambleístas de oposición dicen estar de acuerdo con estos criterios, pues explican que la figura a penalizar debería ser por peculado o crimen organizado, que castiga el delito con más de 5 años de cárcel. Es un tongo, esto es un engaño y es un juego con la justicia y la necesidad de transparencia del Ecuador. Si para el autor se le podía condenar de 3 a 5 años, para el cómplice por la tercera parte de eso hasta la mitad. Es decir, en el mejor de los casos, después de todo el asalto que se hizo al Ecuador, se le podría condenar a Jorge Glass, si es que esto prosperara, a 1 año, 1 año y medio y máximo 2 años. Si se asocian ilícitamente y hay vínculos para decir que efectivamente se asoció con el tío y los otros compinches, ¿para qué fue? Para delinquir en delitos mayores. Resaltaron además que Glass podría acogerse a la suspensión condicional de la pena y eludir la cárcel amparado en el COIP. Esta gente se les quiere condenar por delitos menores, pero adicionalmente para buscar que además haya suspensión condicional de la pena y este señor termine caminando en la calle
aun cuando haya sido condenado. Pero para la bancada oficialista son los organismos competentes quienes deben determinar la figura penal. Cómo desde la política se quiere imponer inclusive, ¿no es cierto?, en la función judicial. Y de eso no se trata. De eso no se trata, tenemos que respetar las instancias. Y como bloque, este viernes, en una reunión convocada para las 3 de la tarde, decidirán su postura frente al pedido de vinculación, asegurando que se respetará la objeción de conciencia. Lógicamente, si uno tiene una objeción de conciencia, pues puede plantearla. Eso también se debatirá al interno. Yo creo que el bloque debe votar de manera unánime. Y lo que sí podemos garantizar es que la decisión será unánime. Finalmente, Creo manifestó que insistirán con el juicio político en la Asamblea Nacional en contra del vicepresidente. Si el vicepresidente de la República tiene responsabilidades o indicios de responsabilidades penales, ¿puede alguien dudar que tiene responsabilidades políticas? Nadie. Por ello, el bloque legislativo en su momento actuará en lo referente a un juicio político. Informó Alison Corral. Mientras que el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, llegó a Quito para mantener una reunión con el Frente Anticorrupción, donde se refirió a la posibilidad de que la Asamblea dé paso a la vinculación del segundo mandatario en el caso de Brecht. El alcalde Jaime Nebot llegó a Quito para reunirse con el Frente Anticorrupción. Aquí aprovechó para pronunciarse en torno a la expectativa que existe en la víspera que la Asamblea se pronuncie en torno al pedido de la Corte de vinculación del vicepresidente Jorge Glass en el caso Odebrecht. La Asamblea tiene el derecho y la obligación de autorizar el inicio de un juicio penal contra, en este caso, el vicepresidente y jurídica y conceptualmente contra una autoridad como el presidente de la República. Que los legisladores de la bancada social cristiana han definido que votarán a favor del pedido y que hay que dejar que sea en el proceso judicial donde se defina la situación del vicepresidente. Y que una justicia libre, sin presiones, pueda juzgar, condenar al que merece ser condenado, con todo rigor, sin temor ni favor. De manera, usted me pregunta, ¿es procedente lo que va a hacer la Asamblea? Es procedente. Ahora, el juicio es el que va a determinar, con atención a las pruebas, la culpabilidad o no de la persona que se investiga. La reunión con el Frente Anticorrupción tenía dos objetivos: entregar detalles de los avances en contratación pública de la Municipalidad de Guayaquil y desmentir las aseveraciones del director de Sercop, que denunció que en la alcaldía se entregaban los contratos de forma directa. Nebot rechaza esa afirmación. Creo que ha quedado absolutamente aclarado y desvirtuado el que exista algún tipo de riesgo en contrataciones con la Municipalidad de Guayaquil. Dice que el municipio de Guayaquil ha manejado de manera transparente los recursos y que eso ha sido reconocido por organismos nacionales e internacionales. La Municipalidad de Guayaquil jamás ha sido observada por ningún organismo de control nacional ni internacional. Los comisionados afirman que la reunión con Nebot fue productiva, pues se pudo conocer a fondo cómo es el manejo de la contratación pública en Guayaquil, y que de estas reuniones se busca entregar recomendaciones para una posible reforma a la ley de contratación pública. La posibilidad de crear un sistema de control nacional, dentro del cual esté el sistema de compras públicas, un sistema de control de los recursos públicos, en donde se articularía y entraría Contraloría y otra serie de entidades. Así culminó la reunión que mantuvo el alcalde de Guayaquil con el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción en Quito. Informó Javier Gallo. La autodenominada Comisión Nacional Anticorrupción informó que ha presentado nuevamente a la Contraloría General un pedido para que se reabra la investigación en torno a la adquisición de terrenos para la refinería del Pacífico. Lo que hemos hecho como comisión es solicitarle nuevamente al Contralor subrogante que vuelva a realizar los exámenes especiales de esos estudios y además de la adquisición de ese terreno. Porque no solamente que esos estudios están mal hechos, sino también que tienen sobreprecio y que el excontralor, Carlos Poli, no determinó responsabilidades, ninguna responsabilidad penal. Una vez que tengamos esos documentos de la Contraloría, iniciaremos pues las acciones legales que corresponden tanto al ex fiscal general Galo Chiriboga, que no investigó nada, y también al contralor Carlos Poli, y obviamente allí tiene implicación el juez Maldonado. En torno a la denuncia presentada por el caso Caminosca, donde estaría involucrado el vicepresidente Glass, la Comisión Anticorrupción indicó que el proceso retornó a manos del fiscal general Carlos Vaca Mancheno. Esperamos que no solo por las evidencias que aparecen,
de las investigaciones que ha realizado la fiscal, como también por las evidencias que constan en instrumentos que constan en la fiscalía, el fiscal llame a juicio al vicepresidente de la República. Y en ese caso va a ser vergonzoso para la Asamblea Nacional, porque va a tener que autorizar el enjuiciamiento penal de vicepresidente de la República, porque hay indicios de responsabilidad penal en su contra, cuando hace pocas semanas la Asamblea Nacional sostuvo que no había tales evidencias y se negó a llamarlo a juicio político. El Contralor General defendió su actuación ante la institución y ante el inicio de un proceso de auditoría de la deuda interna y externa. Confirma además que la Contraloría ha iniciado procesos de auditoría a varios legisladores del anterior y del actual periodo. 24 horas después de su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, el Contralor Pablo Celi ratifica que su decisión de iniciar una auditoría a la deuda interna y externa está apegada a la ley. He demostrado ante la Comisión de Fiscalización y Control Político que la acción de control sobre la deuda no se trata de una auditoría de gestión, ni de una auditorías realizadas, como equívocamente se ha dicho. Que ha demostrado, dice Celi, que los procesos emprendidos no están viciados, que el trabajo de la Contraloría será extenso, pero que los tramos de la deuda serán auditados para que el país conozca la situación real de la deuda. Esta decisión la adopté en cumplimiento de los deberes, de la misión y de las competencias del organismo técnico responsable del control del sistema de recursos públicos establecido en la Constitución, y lo he hecho además en función a la demanda de transparencia nacional frente al endeudamiento público. Celi confirma que se han iniciado varios procesos de auditoría en contra de legisladores del anterior y del actual periodo, pero quiere creer que eso no ha sido la causa para que se hable de un posible juicio político en su contra. Ahí no existe ningún tipo de direccionamiento, salvo la respuesta que la Contraloría ha tenido a un requerimiento de la propia Asamblea de que se realice un examen a sus operaciones administrativas, financieras y particularmente al pago de horas complementarias, suplementarias, a nivel de un conjunto de funcionarios. No hay absolutamente nada más que eso, un examen en respuesta a un requerimiento de la Asamblea. Que la Contraloría tiene un plazo término de 180 días para entregar los informes de la auditoría de la deuda y que solo después de esto se conocerá la realidad que enfrenta el país. Informó Javier Gallo. Y la autodenominada Comisión Nacional Anticorrupción, en conjunto con la organización civil Justicia Vial, presentaron en la Fiscalía una denuncia en contra del Servicio Público de Pagos de Accidentes de Tránsito por supuestas irregularidades en la utilización de los recursos que son destinados a las víctimas de los siniestros. La autodenominada Comisión Nacional Anticorrupción, en conjunto con Justicia Vial, denunciaron ante la Fiscalía supuestas irregularidades que habrían detectado en el proceso de adjudicación de contratos por parte del Servicio Público de Pago de Accidentes de Tránsito SPAT, anteriormente conocido como FONSAT. Hemos notado que en los últimos 6 procesos para la adjudicación del operador único que funciona como auditor y liquidador de los casos de servicios médicos, se le ha entregado única y exclusivamente a una empresa. Señalaron que de esas 6 adjudicaciones, 5 se habrían concretado, mientras que la última se logró que se declare desierto el proceso debido al control social que venían haciendo estas organizaciones, determinando que la empresa en cuestión habría obtenido información de manera irregular para verse beneficiada. Cambiaron sus estatutos, su objeto social, reformaron el capital social para sintonizarse y acomodarse a los
TDR, a los términos de referencia que iban a salir 3 meses después. Además indicaron que les llamó la atención que esta empresa, que habría nacido en el 2012, estaba dedicada únicamente a suministrar equipo médico y en el 2016, 3 meses antes de la adjudicación del contrato, al parecer cambiaron su estatuto a auditor médico, por lo que solicitaron al SPAT se les entregue la oferta presentada por esta empresa, la misma que luego de haber sido corroborada con quienes aparecen como certificadores de la experiencia de esta compañía, determinaron que era documentación falsa. Que al SPAT no le interesa que ingrese una compañía que pueda determinar el perjuicio que se ha venido dando al Estado, porque el objetivo final que queremos demostrar es que las liquidaciones han sido sobrefacturadas. La investigación realizada por estas organizaciones civiles habrían detectado prácticas al margen de la ley, generando un perjuicio al Estado. Lo que presumimos es de que se está liquidando de manera inadecuada, sobrefacturada, con un perjuicio al Estado que puede estar bordeando entre 8 y 10 millones de dólares por año. En Quito informó Adriana Rojas. El presidente de la República, Lenín Moreno, acudió hasta el Palacio Legislativo para entregar la Ley Orgánica de Erradicación de Violencia de Género contra la Mujer. Con ello se espera disminuir las cifras de femicidio en el país. El presidente de la Asamblea, José Serrano, creará una comisión especial para el tratamiento de la ley. La mañana de este jueves, el primer mandatario Lenín Moreno acudió hasta el Pleno de la Asamblea Nacional para entregarle el proyecto de ley orgánica de erradicación de la violencia de género contra la mujer. Con ello, se busca reducir los índices de femicidios en el Ecuador. Ya basta. Nuestras madres, hermanas, hijas, amigas, vecinas, nietas, colegas, no pueden seguir siendo víctimas impotentes. Hace 3 años, la Asamblea Nacional penalizó el femicidio, pero no ha sido suficiente. Muchas vidas son truncadas cada día por la irracionalidad machista de esta sociedad que no ha actuado como debería ante estos delitos. Además, Moreno aprovechó para hacer observaciones a las reformas del Código de la Niñez que se analizan en la Comisión de Justicia, pues considera algunos puntos como actos de violencia contra la mujer. Se me ha informado, decía, que quiere elevarse la violencia patrimonial a texto de ley, para ejercerla contra la mujer, acudiendo a lo más sensible y sagrado, que es el cuidado y protección de los hijos, que se pretende convertirla, decía, en mendicante, obligándola a demostrar con facturas en qué gasta la pensión alimenticia. Peor aún, que se pretende quitar del cuidado materno a un infante de pecho y entregarlo al progenitor, en un país donde más del 60% de las mujeres sufre y padece la violencia. Y es que respecto de la violencia y los hijos, les invito a reflexionar. El presidente de la Asamblea, José Serrano, fue el encargado de recibir el texto y expresó su compromiso para el aval de esta ley. Para crear la comisión ocasional especializada que tratará exclusivamente los proyectos de ley de prevención de violencia contra las mujeres. Según las cifras presentadas por el primer mandatario, 6 de cada 10 mujeres son víctimas de maltrato y una mujer muere cada 3 días en el país, informó Alison Corral. Representantes del Partido Comunista Ecuatoriano ratificaron su apoyo al presidente Moreno, pero a la vez dieron a conocer su postura frente a los temas en los que dicen no estar de acuerdo con el gobierno. El objetivo de la rueda de prensa fue ratificar su postura frente al primer mandatario Lenín Moreno. El presidente del Partido Comunista, Carlos Andrade, fue enfático y aseguró que apoyan al presidente, pero a la vez son críticos y están vigilantes del proceso. El Partido Comunista no está por figuras, sino por los derechos sociales y económicos del pueblo. Y en ese sentido, nosotros, y después de la reunión que tuvimos en el marco de Unidos, nos reafirmamos justamente en este apoyo. Saludaron acciones que se han llevado a cabo, como por ejemplo la adhesión de uno de los integrantes del Frente Unidos al Consejo Editorial de los Medios Públicos tras la reunión llevada a cabo por este movimiento político con Moreno el pasado lunes. También saludamos que el presidente de la República abra la posibilidad de generar el Consejo Consultivo Político y Social, pero que no están de acuerdo en otras acciones, como los decretos que apoyan la flexibilidad laboral. Nosotros no estamos de acuerdo o en propuestas como la flexibilidad laboral, que a su tiempo también la denunciamos como un mecanismo que no estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Proponen reformar el Código Orgánico del Trabajo y que la Ley de Comunicación tenga solo algunos ajustes. En Quito informó Andrea Orbe.
Un hombre de 39 años de edad fue detenido en el sur de la capital. El ciudadano está acusado de presuntamente haber abusado sexualmente de uno de sus familiares durante 14 años. Presuntamente. Era su manera de castigarla por portarse mal. Agresiones sexuales hasta llegar a la violación. Era como Milton C., de 39 años, educaba, entre comillas, a su protegida. Lo hizo por 19 años y al fin la víctima tomó la decisión de decirle basta. La denuncia fue presentada el día de ayer ante la Fiscalía por una ciudadana de aproximadamente 19 años de edad que aparentemente fue violada por el lapso de 14 años. Tras la denuncia se procedió a hacer el respectivo operativo y se logró detener al presunto implicado en el sur de Quito, en la ciudadela del Ejército. El delito está estipulado en el artículo 171 y en el artículo 48 del COIP, donde habla sobre las circunstancias agravantes, esto es, compartir o ser parte del núcleo familiar. Esta pena ascendería hasta 29 años de cárcel. La mujer denunciante vivía bajo la tutela del hombre, pues desde que tenía 10 años hubo una ruptura en su familia y su madre viajó como migrante a Estados Unidos. Desde ese entonces, quien quedó de su tutor, presuntamente, agredía sexualmente contra ella. Las evidencias que ustedes saben que uno se recopila en estos hechos como son las prendas de vestir, y además de eso ya hay un examen médico legal que determina que la última vez que fue abusada esta persona fue hace 2 días. Como Milton C., son 8 las personas que han sido detenidas solo en agosto por abuso sexual. En lo que va del año, ya suman 89. En Quito, informó Andrea Orbe. Ahora les contamos que un operativo policial realizado esta madrugada en el sur de la ciudad de Guayaquil permitió la captura de 2 supuestos delincuentes. Durante los allanamientos, los uniformados decomisaron varias armas de fuego. Tras allanar uno de los inmuebles e inspeccionar el lugar, los agentes se percataron que un individuo dormía con una pistola bajo la almohada, pero afortunadamente lograron neutralizarlo a tiempo. Al momento de allanar, el sospechoso de un inmueble se encontraba con su arma de fuego bajo el almohada. ¿Cuánto cobraba? Podríamos decir que sí. Para evadir la ley podría haber hecho uso del arma. Pero la inmediata acción policial lo procedimos a la aprehensión. En 2 domicilios se encuentran almacenadas armas de fuego. En un domicilio se han encontrado 2 armas de fuego y en el otro domicilio una arma de fuego. De acuerdo a las investigaciones, los 2 sujetos detenidos se dedicaban al asalto y robo a personas. Además, al alquiler de armas de fuego para el cometimiento de otros delitos. Las armas de fuego van a ser de los respectivos análisis en criminalística para ver si tiene algún cotejamiento con algún delito. ¿Qué tipo de armas? Hay un revólver, hay 2 pistolas. El operativo se ejecutó en la cooperativa Proletario Sin Tierra, ubicada en el Guasmo Sur, en Guayaquil. El golpe fue asestado luego de un mes de investigaciones por parte de la Policía Nacional. Más de 5 kilos de droga fueron decomisados en el Aeropuerto Internacional de Guayaquil. El alcaloide se encontraba oculto en el equipaje de un hombre que pretendía viajar a los Estados Unidos. El contaminar los equipajes con droga es una modalidad narcodelictiva que persiste en el Aeropuerto Internacional de Guayaquil. La tarde de este miércoles, un hombre que pretendía viajar hacia los Estados Unidos fue detenido con varios kilos de alcaloide líquido en su equipaje. Se entendería que este ciudadano pretendía viajar con esta sustancia en 2 maletas y posteriormente ya se hizo el pesaje correspondiente y aproximadamente estaríamos dentro de un peso de 5 kilos de cocaína y 1 kilo de heroína. El fiscal Víctor González indicó que de acuerdo a lo estipulado en el COIP,
El sospechoso enfrentaría una pena privativa de libertad de 10 a 13 años por tráfico de drogas a gran escala. Según los registros, era la primera vez que el individuo se dirigía hacia los Estados Unidos. Sí, primera vez es lo que tengo la información proporcionada por agentes policiales. Bueno, esa es una información que ya la manejaremos por parte de la Fiscalía y la Policía en torno a la investigación. Informó Jorge Salazar. 19 horas con 26 minutos. Un hombre que operaba una volqueta murió al perder el control del vehículo cuando trabajaban en una vía rural de Babahoyo, en la provincia de Los Ríos. Moradores del sector trataron de ayudarlo, pero los esfuerzos fueron en vano. La policía realizó el levantamiento del cuerpo de Blasio Vargas, de 50 años. Él operaba un volquete en los trabajos que se realizan en la vía Babahoyo-La Tranca, cuando, según testigos, el pesado automotor se rodó hacia atrás a un canal de agua que hay en la zona. Y vimos que el señor estaba vaciando material y el peso y se puso muy al filo que el peso del material lo volcó prácticamente. En el instante en que el hombre cayó en el interior del vehículo, varios ciudadanos se lanzaron para tratar de salvar su vida. Yo la preocupación que hice fue, sin pensarlo 2 veces, botarme a ayudar al señor, porque es una vida humana. Tal vez hoy ya fue él, mañana puede haber sido yo. El señor murió ahí ahogado. Gracias a los moradores de aquí del sector le pudieron ayudar, lo pudieron sacar. Pero ya cuando lo sacaron fue demasiado tarde porque ya el señor no tenía vida. Cuando lo sacaron de la volqueta, solamente los moradores de por aquí fueron los únicos que subieron al señor porque no se ensució un policía, ni el cuerpo de bomberos, ni un vigilante. Al parecer, por lo que relataron sus compañeros, el volquete pudo tener una falla mecánica. Lo que pasa es que fue un incidente laboral, o sea, no le abrieron los ganchos de la compuerta y con el mismo peso del material lo tiró hacia atrás. Estos trabajos se realizan hace varios meses en el sector La Tranca-La Carmela. El occiso residía en la ciudad de Guayaquil. Desde Babahoyo informó Odette Camacho. El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, SENAE, aprendió 2.871 patas de ganado en una vivienda que funcionaba aparentemente como camal clandestino al sur de Quito. A través de un operativo de control se aprehendió 2.871 patas de ganado que eran almacenadas en una vivienda que era utilizado como camal clandestino que funcionaba en el sector del Camal Metropolitano al sur de Quito. Estas unidades estarían valoradas en el mercado en $8.300. El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, SENAE, en conjunto con la Policía Nacional y Agrocalidad, estuvieron a cargo del operativo, donde encontraron partes de animales muertos, presumiblemente de procedencia extranjera, que al parecer se distribuía y comercializaba sin registro sanitario. Hasta el momento, la aduana del Ecuador, desde enero a julio del año en curso, registra aprehensiones de más de 21 millones en mercancía variada a nivel nacional, informó Patricia Aldaz. Recorremos el país. En Cuenca, 3 obreros quedaron atrapados tras la caída de material de una construcción. Los trabajadores laboraban realizando cimentos de 8 metros de profundidad sin las precauciones de seguridad. Los bomberos de la ciudad Azuaya lograron rescatarlos tras horas de labor. Con todo lo que se podía, desde equipos de extracción hasta con baldes, miembros de la casaca roja y policía de la capital Azuaya se apresuraban a socorrer a 3 obreros que laboraban dentro de una excavación de 6 metros de profundidad en una casa ubicada en el sector del Barranco. Según los bomberos, los trabajadores no tomaron las medidas de seguridad para este tipo de tareas, lo que ocasionó que una pared se desmoronara cayendo sobre ellos. No han tenido la precaución debida de no cerrar las llaves de agua, ¿no? Entonces no se estabilizó normal. La oportuna acción del personal bomberil permitió sacar rápidamente a 2 de los 3 obreros sin mayores complicaciones en su salud. Los rescatados fueron atendidos de inmediato y trasladados al hospital.
El uno estaba solamente con pequeñas contusiones. En cambio, 4 horas y más tomó sacar del montón de tierra al tercer obrero, cuyo cuerpo quedó aprisionado entre la pared y el lodo. Los 3 obreros volvieron a vivir gracias a la positiva faena de los casacas rojas, que demostraron estar preparados para todo tipo de vicisitudes. Las personas rescatadas se encuentran recuperándose positivamente, informó desde la ciudad de Cuenca Francisco Ramírez. Una investigación policial permitió la detención de 2 personas acusadas del delito de extorsión. La captura se llevó a cabo la noche de este miércoles en el centro de Guayaquil. Según la policía, los individuos pedían la cantidad de $2.000 en efectivo para devolver un auto robado días atrás en el bloque 5 de Bastión Popular. Ante la propuesta, el propietario del vehículo y víctima en este caso optó por denunciar el hecho. El día de hoy proceden a realizarle una llamada telefónica pidiéndole una considerable cantidad de dinero para poderle devolver su vehículo. Se desplegaron diferentes equipos logrando la captura de 2 ciudadanos mismos que estaban encargados de la negociación para poder devolver supuestamente el vehículo de la víctima. La captura de los sospechosos se efectuó en delito flagrante en las calles Huancavilca y Los Ríos. Uno de los sujetos registra 4 detenciones anteriores por diferentes delitos, mientras que el segundo, una detención. Según la víctima, el vecino fue quien les contactó y quien le manifestó que estas supuestas personas podrían apoyarle, podrían ayudarle para que recupere su vehículo. ¿El vecino no lo van a investigar? Sí, nos encontramos realizando un trabajo en flagrancia, continuamos aún para dar con el paradero de la organización. La Policía Nacional se encuentra tras la pista del carro robado. Ante este modo de extorsionar, recomiendan a quienes hayan sido víctimas de robos no confiar en estas personas y que, al contrario, procedan a denunciarlas. Informó Jorge Salazar. Tras su captura en Quito, el ex sacerdote Pedro G., acusado de abusar sexualmente de una menor de edad, fue trasladado a la penitenciaría del Litoral, mientras se fija la audiencia de juzgamiento. La madre de la presunta víctima exige que sea sancionado con todo el rigor de la ley. Muy difícil. Si ustedes no supieran cómo yo pasé con ella. Se enteró de la noticia cuando la llamó su abogado y las niñas se alistaban para irse al colegio. En la garganta se trenzó un nudo. No sabía ni qué hacer. Mi hija me decía, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y yo le digo, no, le digo, lo cogieron, le digo a Pedro. Estaba asustada prácticamente, pero al mismo tiempo alegre porque lo cogieron para que ya no siga haciéndole daño a nadie más. Hace 4 años, Cecilia y una amiga denunciaron al entonces sacerdote, Pedro G., quien estaba al frente de la feligresía de la Iglesia Jesús Obrero, en el suroeste de Guayaquil. Porque yo estuve con mi niña para todos los exámenes, todo. Uno como madre, uno sufre. Pamela era la encargada de los monaguillos y cuenta que un día vio a Mayra muy hermética y distante. Cuando ella me dijo que en la casa de ella no le pasó nada, que fue el padre que abusó de ella. Entonces ella me confesó todo. Cuando el sacerdote se cayó del pedestal, luego del testimonio de la niña, ¿usted lo confrontó? No, porque en ese momento se fue de la iglesia. Entonces el hombre de la sotana se hizo humo. Después, otros padres de familia decidieron sacar a sus hijas del coro de la iglesia y a ella la empezaron a amenazar. No seas zapa, que me quede callada, que me van a violar a mí, a mis hijos, porque ando con la mamá de las supuestas violadas. Solicitaron por 3 ocasiones su inclusión en la lista de los más buscados y al no tener una contestación inmediata, lo dejaron a la voluntad de Dios, que actuó el miércoles 23 de agosto en Quito. Les daba puñados de monedas, les recogía las limosnas y les indicaba de que no digan nada a nadie, a sus padres,
y les decía que Dios la había iluminado indicando de que ellas van a ser sus esposas. Desde la noche del miércoles permanece en la penitenciaría del Litoral. El 4 de noviembre del 2013 le dictaron el auto de llamamiento a juicio, con lo cual, tras el sorteo de ley, un tribunal de garantías penales deberá fijar fecha y hora para la audiencia de juzgamiento. Primero, el examen médico legal, la entrevista de la víctima en la Cámara de Gesell. Que le pongan la pena máxima por el daño que le hicieron a todos los niños, no solamente a mi niña. No estoy en contra de la Iglesia Católica. Lo único que persigo es al abusador. Para Mayra no ha sido fácil. Su madre dice que intenta volver a empezar de cero, desde los claustros del temor. Está nerviosa, porque piensa que le va a salir por ahí alguien, dice. Informó Jorge Escobar. Así es, el inicio de clases se acerca y es importante que los padres de familia cultiven buenos hábitos al momento de elaborar la lonchera para sus pequeños, pues es una de las comidas más importantes del niño durante la mañana. ¿Quiere conocer cuál es la mejor alternativa? Los expertos hacen recomendaciones. Que le dé energía, cómo elaborar en general, que sea balanceado, o sea, cómo balancearle sin quitarle lo rico para que ellos tengan atracción a lo que van a comer. ¿Usted también se ha preguntado lo mismo al momento de preparar la lonchera para su pequeño estudiante? Valeria Barona, nutrióloga, recomienda 5 elementos esenciales para considerar al elaborar esta lonchera. Proteínas, carbohidratos, grasas, frutas y vegetales. Es decir, un sándwich compuesto con jamón, queso, lechuga, tomate y mantequilla. Es preciso para esta comida de media mañana. Siempre tenemos que tener en cuenta que los niños están en una etapa de crecimiento, entonces es súper recomendable que vaya un alimento proteico. A esto se le suma también una bebida hidratante, una fruta, vegetales y un poco de grasa. No cualquier tipo de grasa, ¿sí? Los tipos snacks que conocemos como comida rápida, esos tienen muchísima grasa saturada, que eso va a ser un inconveniente para el niño y para el crecimiento de ellos. Para que el niño pueda comerse todo lo que hay en la lonchera, es recomendable que la madre de familia o el padre que la realiza lo haga con él, con el pequeño. Que les hagan un poquito actuar ahí, porque ellos van a sentir mucho más, van a sentirse más importantes, van a tener como que la chispita de que estoy comiendo algo que yo preparé. ¿Pero por qué preocuparse tanto en elaborar una buena colación? Cuando estamos en clases, en un pupitre, sentados, todo, nosotros perdemos muchísima energía, ¿ya? Entonces la lonchera va a ayudar a reponer un poquito de eso y también va a ayudar a reponer lo que son líquidos que también se pierden en cualquier tipo de actividad. Recuerde que esta colación no reemplaza de ninguna manera el desayuno o el almuerzo, pero es esencial para los pequeñitos de casa. En Quito informó Andrea Urbe. El Consejo Nacional Electoral da luz verde a la recolección de firmas para el acuerdo contra el cáncer. Este es un requisito para que el proyecto de ley impulsado por la ciudadanía sea tratado en la Asamblea Nacional. El proyecto ciudadano de ley de lucha contra el cáncer va tomando fuerza, aún más, cuando el Consejo Nacional Electoral entregó a Acuerdo contra el Cáncer los formularios para la recolección de firmas. Esta iniciativa se presentó el pasado 15 de agosto, fue una iniciativa de 18 organizaciones de la sociedad civil empeñadas en que la política pública por la lucha contra el cáncer sea una realidad. Son alrededor de 30.000 firmas las que se necesitan para llevar el proyecto de ley a la Asamblea Nacional y sea tratado. Para establecer un sistema nacional de lucha contra el cáncer, un sistema que esté integrado por los diferentes actores y para poder vencer al cáncer. No solo se trata de acceso a medicación y a tecnología, la problemática es mucho más aguda, ¿no? Los pacientes luchan contra la pobreza, la injusticia, la intolerancia y la discriminación. Wilson Merino Rivadeneira, vocero de Acuerdo contra el Cáncer, argumentó que la intención es que el cáncer sea un tema abordado por todos los sectores de la sociedad, ya que esta enfermedad no diferencia estrato social, ideología política, ni género, y ataca sin avisar. Hay estimaciones que para el año 2020 habrán 14 millones de personas en el mundo diagnosticadas con cáncer. Las cifras son igual de alarmantes en el Ecuador. Para el año 2020 tendremos a más de 33.000 hogares afectados por esta enfermedad y 20.000 personas habrán fallecido. Dando el ejemplo, las autoridades del CNE fueron las primeras en firmar. Por supuesto, estamos además trabajando de la mano, asesorando en todo lo que sea pertinente y sobre todo apoyando una causa que tiene un sentido muy humano. Para algunos familiares de personas con cáncer, la aprobación de la ley
será como una luz al final del túnel. Estos proyectos, esas cosas, en otros países el mismo gobierno los propone, no la ciudadanía. Este panorama para otros pacientes que a veces son casos más graves y gastos más fuertes, con estos proyectos van a hacer que eso sea más fácil. El estilo de vida, no van a tener que vender sus cosas para tener que pagar un tratamiento así. 180 días tiene acuerdo contra el cáncer para recolectar las firmas, informó Héctor Romero. Tras la negación del Servicio Nacional de Contratación Pública a autorizar la importación del equipamiento electromecánico para el proyecto Quito Cables, el alcalde Mauricio Rodas respondió que este inconveniente es solo parte del proceso. A través de un comunicado, el Servicio Nacional de Contratación Pública negó el requerimiento de autorización de importación para el proceso de verificación de producción nacional al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que habría solicitado autorización para la adquisición y provisión del sistema electromecánico completo de un teleférico para transporte público de pasajeros para la construcción de la línea Roldós La Ofelia del proyecto Quito Cables. Según el comunicado, el CERCOV habría negado la solicitud por algunas observaciones, entre ellas, publicar la información relevante del procedimiento de contratación, según lo determinado en el artículo 13 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Otra observación es la que corresponde al artículo 9, numeral 1 y al artículo 2, numeral 28, donde se menciona que es obligación de la entidad contratante la publicación de documentos considerados como relevantes. Entre estos se define a las especificaciones técnicas. Ante estos hechos, el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, mencionó que la obra civil y la adquisición del equipo electromecánico está avanzando con normalidad y que ciertos tipos de inconvenientes en el proceso es normal. Lo que yo tengo entendido es parte normal del proceso de adquisición del equipo electromecánico. Hay etapas que se tienen que ir cumpliendo, pero repito, ese es un proceso que le corresponde al Cuerpo de Ingenieros del Ejército como entidad contratista. Con respecto al proceso de las expropiaciones en el barrio San José de El Condado, el alcalde mencionó: nosotros hemos ya consignado los recursos para la expropiación en el juzgado. Lo hicimos desde el pasado 9 de junio. Nosotros hemos cumplido con lo que señala la norma. Hemos consignado los recursos del justo precio por estas expropiaciones. Por su parte, Patricio Molina, representante de los expropiados del barrio San José del Condado, mencionó que a pesar de que el municipio ya haya depositado el dinero en el Tribunal Contencioso Administrativo, ellos no toparán dicho dinero. Nosotros, simplemente por respeto a la autoridad, ya iremos al llamado que nos haga el juez, pero no estamos dispuestos a retirar un solo centavo del contencioso. Defenderemos lo nuestro. Y con respecto a la negativa del CERCOV, el representante del barrio San José mencionó que necesitan saber la respuesta del Cuerpo de Ingenieros y que en los próximos días solicitarán a la Contraloría se investigue los estudios del proyecto Quito Cables, informó Patricia Aldaz. Y a esta hora es momento de conocer lo más destacado del acontecer internacional que tendremos tras la pausa, porque ya son 44 las víctimas mortales tras naufragio de embarcaciones turísticas. Eso al regresar. 8 de la noche, amigos televidentes, momento de despedirnos, no sin antes recordarles que mañana desde las 7 de la mañana nos sintonicen a través de la señal de Televicentro en nuestros informativos El Comercio TV. Estaremos con toda la información sobre la posible suspensión de la transportación pública el día de mañana, problemática que se presentaría en nuestra ciudad. Vamos a estar atentos de lo que ocurre mañana en la capital de la República y se lo llevaremos en nuestra primera emisión informativa. 7 de la mañana en punto. Con esto nos despedimos, gracias por su amable sintonía. Siempre conectados en elcomercio.com y tvc.com.es. Un abrazo grande.